Nomás que me tiene encandilado el cuadro del maestro Gilberto. Sí, es que tengo una barra ahí, no la pude colocar de otra manera. Yo creo que lo voy a tener que quitar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 2020. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Para todo el mundo. Le doy la más cordial de las bienvenidas a la doctora Alma Luz Bernal. Doctora, bienvenida. Gracias, buenos días, estimado amigo doctor Julio Sergio Alvarado. Doctor Gilberto Martínez, ¿cómo amanecimos hoy? Gracias a quien nos hacen honor de vernos y seguirnos. Por supuesto, le doy la más cordial de las bienvenidas al maestro Gilberto Martínez Apodaca, desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, muy pegadito a la hermana República de Cacalotán, maestro Gilberto. Active su audio, maestro Gilberto. Active su audio, maestro Gilberto. No lo escuchamos. Ahí estamos ya. Ahí está, ahí está. Disculpen, Ahí está. algo se movió por aquí. Desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, muy cerquita, como muy pegadito a la hermana República de Cacalotán. Así es, a unos cuantos kilómetros hacia el sur. Muy buenos días, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Es un gusto verlos y saludarlos. Y a toda nuestra audiencia por este medio. Gracias. Y hemos dado cuenta que las visitas constantes a la hermana República de Cacalotán han generado en usted alguna habilidad campirana, maestro Gilberto. No, usted no es de diokis el portar los guaraches de dos cruzados y el sombrero lo hace porque verdaderamente le hace honor, maestro Gilberto. Podemos dar cuenta
de ello también, pues ya ve, lo está popularizando, maestro Gilberto. Así es. Y es muy diestro usted, le intelige algo, maestro. ¿Sabes de cuál es el Naimito, no? Vale, pues aquí por el Federal, vente, están vacunando, vente para acá. Caballo octavo de milla. Es que dicen que nunca no. Esto va directo a los Estados Unidos ahí. No, señor. Tiene porte el caballo, tiene porte el caballo. Muy, muy. ¡Súbelo a la mula, hombre! ¡Súbelo a la mula! Ahí está. Es broma, licenciado Gilberto, es broma. Cuando me lo presentó el doctor Julio, le dije, le voy a decir al doctor Gilberto, tiene porte el caballo, sin duda alguna. Muy bien adiestrado. Tiene porte el caballo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Hace algunos años fue eso. El día de hoy vamos a abordar dos temas que nos parecen que son obligados, ineludibles. Hoy se cumple un año del famoso Culiacanazo. No podemos olvidarlo. En aquella ocasión yo lo cité, yo lo dije en algunos medios de comunicación, que el 17 de octubre iba a marcar un antes y un después para la sociedad sinaloense, sobre todo para la de Culiacán, que iba a quedar en el colectivo y en la memoria de todos quienes habitamos en esta ciudad, aquel fallido operativo que trataba de aprender a Ovidio Guzmán López, y todo lo que desencadenó esa fallida operación. Fue un viernes por la tarde, y yo estaba precisamente aquí en mi oficina, muy cerca para las personas que nos ven y nos escuchan en otras partes de la República. Decirles que los eventos ocurrieron en la avenida principal de Culiacán, la avenida Obregón, muy cerca a esta oficina, 4 cuadras cuando mucho. Y todos empezamos a dar cuenta a través de las redes sociales de lo que estaba pasando en Culiacán. Recordarlo, la verdad, es muy complicado para quienes nos vimos incluso expuestos al fuego. Yo recuerdo que salí de aquí, de mi oficina, porque fui a auxiliar a uno de mis hijos. Por supuesto, no lo dudé, y era una psicosis, gente corriendo, camiones ardiendo porque la misma delincuencia los había tomado para quemarlos y generar el distractor de las autoridades. Me comenta en lo privado, doctora, que usted tuvo una experiencia similar. ¿Y quién no la tuvo en Culiacán, no? ¿Quién no la tuvo en Culiacán? Adelante, doctora. Así es, la verdad es un tema que le llaman el Jueves Negro. Es un tema muy delicado y, como todo tema, polémico, porque se opina a veces desde la ignorancia, a veces desde el fanatismo, a veces nada más por abrir la boca. En lo personal, yo sí viví más horas que lo que duró el Culiacanazo, porque yo no pude reencontrar a mi hija mayor hasta el día siguiente que se hizo la osadía, que su novio atravesó todo Culiacán en la mañana para ir a traerla donde estaba. Mi hija me habla cuando yo estoy en el Congreso del Estado, porque yo había llegado al estacionamiento del Congreso del Estado cuando empezó la balacera. Yo vi la camioneta blanca pasar por el puente. Mi hija me habla y me dice: mamá, estoy tirada en el baño, hay balazos, háblale a quien quiera, dile que aquí los estoy viendo, y donde yo estoy
no es un inmueble protegido. Hasta una pedrada puede perforar estas oficinas. Y al rato me vuelve a marcar y me dice, histérica de miedo, cayó uno, mamá, lo estoy viendo, está botando. O sea, es una cosa, doctor, que digo, insisto, no es un tema menor como lo quieren manipular. Se puso de evidencia el nulo Estado de Derecho en Sinaloa. Se le echa la culpa que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador decidió mal, que hubo compromiso. Haya sido, como dice el indio, como haya sido, yo quería la vida de mi hija, como todos los padres y todos los ciudadanos que se vieron inmiscuidos. Hasta no verla, no tocarla, saber que está sana. Además, como ella, muchos estaban trabajando, muchas víctimas. Entonces hay que oír las voces de esas víctimas, no de los intereses de los demás. Hay que actuar y la autoridad replegada. Sí, definitivamente. Eso no lo podemos evitar de decirlo. No es cierto que estaban boicoteados, estaba replegada totalmente. No había. ¿Por qué? Porque era superior en armamento, superior en gente, superior en todo. Y la ciudadanía en medio como si fuéramos el botín. Sí, yo recuerdo que en ese entonces, el año pasado, participábamos del maestro Gilberto y un servidor en un programa radiofónico en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Se transmitía todos los sábados a las 8 de la mañana. Esto ocurrió un día antes, el viernes. Duró todo el sábado, había secuelas. Recuerdo que toque de queda, doctor, toque de queda. Acuérdese que no podíamos salir todavía en la mañana. Sí, yo recuerdo que Julius Juárez de Bonilla, el director del programa, me habló primero para preguntarme cómo estaba, cómo me encontraba yo y mi familia, a lo cual le agradezco y le aprecio y le mando un gran saludo a Julius. Y deliberamos la conveniencia precisamente de abordar el tema. Por supuesto, sabíamos que era en aquel entonces, como lo es ahora, un tema muy delicado para abordar. Me acuerdo que deliberamos y coincidimos en que estábamos obligados como... La verga los papazos. La verga, no hablarle nada. Un enfrentamiento contra integrantes del cártel de Sinaloa desató una ola de violencia en la capital del estado la tarde de este 17 de octubre. La reacción fue atribuida a la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín, el Chapo En esa Guzmán. ocasión compartí los micrófonos con el maestro Gilberto Martínez. Era un toque de queda, ciertamente. Mal dormí y estaba disculpado si yo no iba al día siguiente a la radio. Por supuesto que estaba disculpado, pero quise ir. Y muy temprano en la madrugada hacía mis viajes yo. Por la situación de riesgo, la gente se refugió en distintos lugares e incluso guarderías del IMSS en Culiacán informaron que mantendrían en resguardo a los menores todavía con las secuelas. Durante las agresiones, personal de una sede del Poder Judicial Federal junto al penal de Aguaruco, era incapaz la autoridad para poder hacer todo ese levantamiento. levantamiento, todo esto que generó esta operación fallida. Pero como bien lo dijo usted, doctora, sí, es un tema muy delicado, es un tema muy grave, pero entendemos que es nuestra obligación. Estamos También fue captado el robo de una patrulla del ejército que posteriormente fue usada para movilizar a presuntos integrantes del cártel. Dejarlo pasar sin abordar este tema. Maestro Gilberto Martínez. Viene la gente. Tu micrófono. Vamos, Valbuena. Efectivamente, pues yo, ¿qué puedo decir comparado a lo que a ustedes les tocó vivir ahí en la ciudad? Yo me enteré, o comencé a enterarme como una media hora posterior a los eventos, y le estuve dando seguimiento como muchos de nosotros lo hicimos, la ciudadanía en general.
que tenía la oportunidad de hacerlo. Y cuando me entero que comienza el rumor de que fue liberado Ovidio, pues yo pensé que era una broma, ¿no? O sea, honestamente. Incluso, pues que ni siquiera lo habían detenido, pero ya cuando comenzaron a circular los videos, esos que acabamos de ver ahorita, pues dije, pues de qué se trata, ¿no? O sea, es muy fácil, desde la comodidad de la distancia, pues emitir juicios diferentes a los que a ustedes les tocó vivir ahí en la ciudad, ¿no? Conforme fueron pasando las horas posteriores a que la situación se fue tranquilizando, pues fue saliendo información de los motivos, la justificación o la fundamentación de las autoridades para el actuar o no actuar como lo hicieron, ¿no? Y como bien lo mencionan ustedes, a un año de distancia, pues aún es difícil abordar este tema pues con la objetividad desde el punto de vista de las autoridades, y pues la ciudadanía es la que vivió, ustedes incluidos en esta ciudadanía que les tocó estar pues en el problema, ¿no? Sí, decirles que en rara ocasión estoy de acuerdo con el presidente. En esa ocasión, por supuesto que estuve de acuerdo con la decisión tomada por el presidente. Fue la más sensata en ese momento, después de haber reconocido que habían implementado un operativo que había resultado infructuoso. El presidente asumió la responsabilidad que implicaba, y a nosotros no nos cuesta trabajo entender la decisión del presidente. Salimos de aquí. Yo recuerdo 2 o 3 días después tuve que viajar a la ciudad de Tijuana. Mi propio hermano me cuestionaba la decisión del presidente. Mi propio hermano me cuestionaba la decisión del presidente de haber dejado libre a Ovidio. Le digo, no estuviste ahí. No estuviste ahí. La verdad fue muy fuerte, muy impactante. La decisión nos parece ahorita la más correcta en ese momento, después de todo el cochinero que se hizo, ¿no? Esto evidenció a la autoridad, la desnudó a la autoridad. Ciertamente llegamos a calificar la ciudad, el estado como un estado fallido. Esas expresiones eran muy graves, pero sí, así fue. El crimen organizado, la delincuencia organizada desnudó a la autoridad y la puso en su lugar, desafortunadamente. Días después todavía se percibía en la ciudadanía el miedo. Yo recuerdo que en una ocasión les pité el claxon para que avanzara porque había cambiado de color el semáforo, y era una señora que la verdad así se hizo. Días después todavía continuaban esos miedos que teníamos todos nosotros. La verdad, insisto, evidenció a la autoridad, y fue el crimen organizado, la delincuencia organizada mandó una señal de que están mejores coordinados, están más coordinados que la propia autoridad, la doctora Alma Bernal. Así es, ese fue un mensaje claro. Reiteramos, o por lo menos quiero insistir a los que nos hacen favor de seguirnos, y a ustedes, amigos, este es mi punto de vista muy personal. Yo tuve la gracia como madre de que regresó mi hija a casa más de 28 horas después, porque también hay que agradecerle a la gente que se solidarizó. Les comparto, mi hija la resguardaron en una casa y me dice que la señora estaba metiendo, porque quedó enfrente de la Facultad de Derecho, la casa hasta donde caminó mi hija desde su trabajo. La señora metía a los estudiantes que estaban en la parada, y
ahí durmieron o medio durmieron hasta que amanecieran, porque no se podían salir, porque seguían los autos quemados, porque se oía el run run de gente que iba y venía en camionetas, gracias a la ciudadanía que se solidarizó. Y esos no son los que dicen que hizo mal el presidente, les aseguro, esos no son. Los que no hicieron son los que hablan, opinan y que tampoco sufrieron. Son unas cosas muy graves, siempre se ha detenido a personas de crimen organizado. Siempre ha habido runrunes de que están coordinados y todo, pero en esta ocasión pasó los límites. ¿Por qué? No soy yo, no tengo la varita mágica. Yo nada más digo que como ciudadana son muchísimas cosas las que están mal y que tratan de taparla. Y luego aparecen queriendo ayudar. ¿Cuándo se había visto que en un centro comercial se volviera albergue? ¿Cuándo? ¿Por qué llegó? Porque también la ciudadanía sinaloense somos compartidos, amigables, unidos, ¿verdad? Y todos pudimos estar en esta posición. No quisiera estar yo del otro lado sin hacer nada. Y es la posición que debemos de tener todos los ciudadanos mexicanos. Si las policías con su uniforme, con sus nombramientos, con su charola se replegó, sus motivos tendrán, pero que no salgan ahora a decir que tienen un excelente Estado de Derecho controlado. No es cierto. Somos más los ciudadanos honrados y solidarios. Somos más. Sí, historias como la suya, como la de su hija, fueron muchísimas en la ciudad de Culiacán, y afortunadamente también trajo consigo demostrar, el saber nosotros que somos solidarios con nuestros demás hermanos. Eso también trajo este evento. Si les parece, yo quisiera cerrar con un análisis que hace del tema Raimundo Rivapalacio. Él se pregunta, ¿qué falló? ¿Qué fue lo que falló? Si me permiten, le doy lectura e inmediatamente después conectamos con el otro tema. A no ser que antes quiera emitir alguna otra opinión, maestro Gilberto Martínez. Sí, me gustaría. Adelante. Ok, sí. Pues bueno, como ya lo estamos repitiendo a un año de distancia, como que comenzamos a darnos cuenta de algo que ya era del dominio público, ¿sí? Que las autoridades de los niveles que se llame, casi todas, están dentro de las nóminas de los grupos delincuenciales. Y pues nada más volteemos un poquito hacia atrás. El señor García Luna, ¿en dónde está ahorita? Lo más reciente, el gran general Cienfuegos, que nadie esperaba esto, por lo menos es lo que se dice, y nadie lo esperaba porque de alguna manera tenía la propia protección del Estado. Pues él era el Estado en su momento, él era la autoridad, y vaya que ejercía pues también la jefatura de uno de los cárteles, y siendo el general del ejército, pues imagínense, ¿sí? La información que le dieron también al presidente en ese momento, tantas personas que deben de haber intervenido para tomar esa decisión, que creo que estuvo bien, ¿no? Creo que estuvo bien, pero pues nos estamos dando cuenta en los últimos meses y más recientemente en esta semana de lo que está sucediendo, y de que las personas que han estado en los puestos más encumbrados de la seguridad pública y nacional, pues resulta que son prácticamente los jefes de los carteles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí. Mire, días después, esto ocurrió el viernes, y el martes el gobernador nos corrió la cortesía para invitarnos a una reunión en Palacio de Gobierno, a todas las organizaciones civiles, en mi carácter de presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa. Acudí y recuerdo que aún
y las circunstancias, estaban muchos de aplaudidores ahí en esa reunión. Y fui el único que le cuestioné, le pregunté, en verdad, el gobernador no sabía de este operativo, no sabía de un operativo tan delicado que se iba a llevar a cabo en el estado, y él me dijo que en verdad no sabía, que lo desconocía, y que se enteró minutos después de que empezó la balacera. Le digo, pues eso fue una violación flagrante a la soberanía del Estado. Y si el gobierno federal no comparte con usted información, pues por algo será, ¿no? Entonces, eso es muy delicado, porque además, en términos del artículo 21 constitucional, los obliga, no da la posibilidad de que se coordinen, los obliga a coordinarse en actuaciones de esta naturaleza. Entonces, le pregunté, una es que se vulnera la soberanía del Estado, gobernador, y la otra, gobernador, es que si el gobierno federal no comparte con ustedes esa información, pues es porque no les tiene confianza. Adelante, doctora Alma. Totalmente de acuerdo con usted, doctor Julio, pero déjeme recordarle otro apartado de ese día. Las clases las suspendieron para el turno vespertino. Yo soy docente y me devolvieron a las 12:30. Por una supuesta lluvia, con el sol más grande que nunca, cuando estaba cayéndose el cielo y nos suspenden clases. Pero bendito Dios que la suspendieron, porque si no hubiera sido más el caos, porque circulaban por toda la ciudad, y por toda la ciudad hay grandes escuelas, grandes alumnados. Pero ahí queda de nuevo la pregunta que usted acaba de recordar. ¿En verdad no sabían? A mí me llamó mucho la atención, porque yo cuestioné en mi escuela, ¿lluvia? Pues aquí está el sol. Así se lo dije a la persona que me dijo, el checador, que no iba a haber clase. Pues no sé, maestra, eso están diciendo. Ah, bueno, pues me retiro, digo, pero aprovecho para ir al Congreso, pero se me hace muy raro, aquí está el sol. Yo sí, recuerdo cuando le cuestioné al gobernador, se hizo un silencio que se podía cortar con cuchillo. Sí. Nadie, maestro Gilberto, doctor Alma Bernal, nadie fue capaz siquiera de introducir una conversación diferente, distinta, para romper ese silencio. Nadie, no, se quedaron por paso de 2-3 minutos, hasta que el gobernador me volvió a decir que no sabía del operativo, que desconocía el operativo. Y lo único que me quedó fue hacer así. Pues bueno, ni modo. Si gustan, cerramos con los cuestionamientos de Raimundo Rivapalacio. Dice, ¿qué falló? Culiacán, como otras ciudades de alta presencia criminal, está llena de halcones que informan de cualquier movimiento sospechoso. Por tanto, el Gabinete de Seguridad cometió errores que no se habían dado en el pasado al planear la captura de un operativo de alto impacto, ignorando la experiencia acumulada. ¿Cómo? Como no incorporar personal de la plaza, con lo cual evitaban filtraciones o ser sometidos a chantajes, como sucedió con la privación de la libertad de familiares de militares que participaron en la operación. En el pasado, los comandos especiales que realizaban la operación llegaban a la plaza subjetivamente, uno por uno, o en grupos menores de 3, y en vehículos privados para evitar ser detenidos, algo a lo que se le conocía como intervención hormiga, y no partían jamás de instalaciones federales que siempre están bajo vigilancia. El trabajo de inteligencia fue insuficiente. Sabían en dónde estaba Guzmán López, pero desconocían el diseño de seguridad del cártel de Sinaloa. En caso de una contingencia como la que enfrentaron, la desarticulación
fue tan notoria que una de las dependencias de donde salió la fotografía de Guzmán López hacia los medios fue el Centro Nacional de Inteligencia, con lo cual exhibió involuntaria o deliberadamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cabeza de la operación. 2. En ese tipo de operaciones se debe planear bajo la presunción de que va a enfrentar resistencia y que para cumplirla tendrá que abrirse el paso a fuego. Para ello se requiere el elemento sorpresa, dice. Un convoy que sale de las instalaciones federales en Culiacán, a nadie sorprende, y los halcones dieron cuenta perfecta de él. El operativo se planeó a mediodía y no arropados por la noche de la madrugada, cuando están menos alerta, y además se reduce significativamente el riesgo para civiles no involucrados con criminales. El control de la comunicación, por la rápida forma como reaccionaron todos los grupos del cártel de Sinaloa para apoyar a la facción de los hermanos Iván Archibaldo y Ovidio Guzmán López, se puede presumir que no saturaron las comunicaciones telefónicas o de radio de la organización criminal, como debía de haberlo hecho el ejército, que tiene los equipos para impedir una respuesta rápida del enemigo. Capacidad de fuego. Como admitió el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, subestimaron la fuerza del enemigo. Inaceptable como argumento, imperdonable en la estrategia. Tampoco utilizaron los Black Hawk que dejaron en tierra por temor a que se los derribaran. La falta de apoyo aéreo contribuyó al desastre, al ignorar el gabinete de seguridad, que son helicópteros de guerra y tienen blindaje para ello. No hubo plan de extracción. Esta es una de las pruebas más fehacientes del fallido plan. El objetivo tendría que haber sido extraído de manera rápida y segura, pero la captura telegrafiada y la incapacidad para realizar quirúrgicamente el operativo hizo imposible concluirlo. El cártel de Sinaloa estableció 2 perímetros de seguridad en las carreteras que conectaban con Culiacán y tomaron el aeropuerto para frenar cualquier acción de apoyo. Bloquearon las calles de la ciudad con barricadas de vehículos incendiados. Con el mismo propósito, los federales habían cumplido con la misión de capturarlo, pero el comando militar los abandonó. En fin, los citamos en su momento que tuvieron mayor capacidad de reacción, de organización y de coordinación. Lo desnudaron. Bien, vamos a abordar el segundo tema del día de hoy, que es la captura, el arresto del general Salvador Cienfuegos en la ciudad de Los Ángeles el día jueves por la tarde. Fue capturado el general Salvador Cienfuegos, quien fuera el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Adelante, doctora Alma Bernal, con una primera intervención. Sí, gracias. Pues de nuevo, amigos, muchos cuestionamientos, muchos seguimientos, pero tiene que ser otro país el que venga a darle seguimiento a alguien que compagina actividades lícitas con ilícitas. No hay responsabilidad hasta que no se dicte una sentencia y quede ejecutoriada. Pero insisto, tiene que ser otro país. ¿Cuántos años de trabajo, cuántos años de servicio, cuánta gente debajo de o arriba de? Si seguimos viviendo en un estado fallido de derecho, pues estas van a ser las consecuencias independientemente del nombre, pero sí con gran importancia en el cargo que tengan, porque dependiendo del cargo es la fuerza con la que pueden ingerir en ayudar a las actividades ilícitas y sobre todo no responderle a la ciudadanía para lo que fueron nombrados. Dice el presidente de la República que él se enteró hace 15 días por la embajadora, pero que no supo más detalles. Lo guardó en secreto, perfecto, está muy bien, pero yo sí le preguntaría, ¿y por qué no supo más detalles?
o usted lo dijo hace rato en el tema anterior, ¿que acaso no hay plena confianza? Porque aquí estamos hablando de un país distinto. No se trata ni siquiera del mismo Estado de la República Mexicana. Habrá que ver el 20 de octubre que se lleve a cabo la audiencia del control de detención, cómo va. Pero dice Marcelo Ebrard que va a mandar un abogado de México. Yo sigo teniendo muchas dudas, y sobre todo, ¿por qué otro país y no el propio México darle seguimiento realmente a la responsabilidad de los funcionarios? Adelante, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Hay quienes sostienen que esto es una estrategia del presidente Donald Trump para desacreditar a México, de que su lucha en contra del narcotráfico está resultando infructuosa. Esto, maestro Gilberto, ayuda al presidente Donald Trump en sus aspiraciones a la presidencia de los Estados Unidos. Yo creo que sí, porque son golpes mediáticos muy importantes, pero de eso a que como hay filtraciones, no filtraciones porque son públicas, ustedes ya conocieron el artículo que les compartí ayer de una periodista renombrada, ¿sí? Que hace una teoría de la conspiración ahí muy delicada, por supuesto, a la conveniencia de los intereses que ella defiende. Entonces, prácticamente es increíble lo que dice, de que el presidente de la República le dio instrucciones de Estados Unidos para llevar a cabo esta detención. Por favor, si los jueces aquí en casa no le hacen caso, pues ustedes creen que el presidente de los Estados Unidos, por muy interesado que esté en el control del tráfico de drogas hacia su país, pues le va a hacer así caso a López Obrador, que le agarre el teléfono y le diga, ahí te va a llegar por ahí, deténlo por favor? No, esto es una investigación, como nos hemos ido enterando y como la acaban de poner ahí en pantalla, desde 2019, y dicen que tenían más de 10 años realmente investigando a este general sin saber realmente quién era. O sea, hablaban del Padrino, ¿sí? O del Cepeda, y dicen por ahí que por accidente en una llamada intervenida a grupos criminales dijeron que estaba el Padrino en la televisión y que por eso la DEA se dio cuenta que era el general Cepeda, Cienfuegos, perdón, ¿sí? Entonces, pues hay muchas versiones. Es muy temprano aún para que vayamos dilucidando toda esta situación. Apenas va a iniciar. Pero miren, ayer yo leía y escuchaba a algunos comentaristas que el despacho de abogados que lo va a representar o que ya lo está representando, pues es el más grande del mundo, el de más prestigio, bueno, el que más cobra, pues, ¿no? Ya quisiéramos nosotros algo así, ¿no? Que va a pagar alrededor de $800 a $1,000 por hora. Digo, el general ha tenido una carrera muy prolífica, yo no dudo que ha ganado dinero con su trabajo, pero díganme así llanamente de dónde él va a sacar de su trabajo honrado para pagar ese despacho de abogados. O sea, desde ahí las cosas comienzan a caerse solas, ¿no? Y esta periodista, pues que está enviada por el grupo al que pertenece, pues están con la teoría de la conspiración de que el presidente de la República los ha golpeado tanto que hay grupos dentro del ejército que están planeando el derrocamiento del presidente López Obrador.
Digo, no quiero decir que lo dudo, pero tampoco lo puedo afirmar, son comentarios que surgen, pero si algo hay de cierto, es algo sumamente delicado. Ya hemos escuchado algunas otras entrevistas que se han filtrado o que han publicado abiertamente algunos generales en retiro, opinando de manera muy puntual en contra de las acciones del gobierno. Entonces, no perdamos de vista y ojalá que el gobierno de la República no pierda de vista esta situación y realmente tenga una labor de inteligencia que pueda de alguna manera desarticular cualquier plan que en ese sentido puedan estar impulsando desde las demás corrientes de la política en nuestro país. Ya nos hemos dado cuenta cómo han estado algunos grupos combatiendo las acciones en particular de, por ejemplo, del Tren Maya, de la refinería, etcétera, a tratar de poner obstáculos en el camino para que pues este gobierno no pueda presentar resultados, ¿no? Entonces, quiero cerrar ahí nada más de esta primera intervención de que el gobierno tiene una responsabilidad muy fuerte para con todo nuestro país, para con todos los ciudadanos, de estar muy pendiente precisamente de que esto que dice esta periodista reconocida, pues que lo investiguen, porque es muy delicado el estar hablando de un probable golpe de Estado. Ok. ¿Cuáles son los cargos por los cuales la DEA arrestó al general Salvador Cienfuegos Cepeda? Este documento que ustedes están viendo ilustrado acá es el que hace las veces de la solicitud de la orden de aprehensión. Es el documento que los fiscales envían al juez para el arresto de Salvador Cienfuegos, y en él se contienen los cargos por los cuales solicitan su arresto. Esto a una corte del este de Nueva York, en Brooklyn. No escapa a mi vista que el documento también, en el documento también se especifica el apellido del juez, Cogan, el juez Cogan. El juez Cogan es el que sentenció a Joaquín Guzmán Loera, y es el que tiene la causa penal también de Genaro García Luna, ¿no? Impuesto, porque me di a la tarea de traducir el documento, el arresto, las cantidades por las cuales, en cuanto al tráfico de drogas, la conspiración para traficar drogas es el equivalente acá en México de la asociación delictuosa, ¿no? Quiere decir que intervinieron varias personas en la configuración para que se configurara este delito. Pero son cantidades menores de heroína, de metanfetamina, de cocaína. Por ahí se establecen 1000 kilogramos de marihuana, 500 gramos de metanfetamina, 1 kilogramo de heroína. Realmente son muy pocas las cantidades. Lo que el delito, según he investigado aquí, mayor es el tema del blanqueo de capitales, ¿no? No sé, genera incertidumbre a lo mejor en el aspecto legal. Pudiera ser que pudiera estar mejor parado que Genaro García Luna. Pero a ver, ¿cuáles son los efectos del arresto de Salvador Cienfuegos? Institucionalmente queda desacreditada las Fuerzas Armadas, socialmente genera un impacto porque
hay que recordar que en México los militares nosotros los tenemos en un pedestal, ¿no? Es la figura más representativa que tenemos. Era el último reducto que a la sociedad le quedaba, era la última institución respetada. Esto ¿cómo queda todos aquellos con los que trabajó el general, que incluso el mismo secretario de la defensa actual, Luis Crescencio Sandoval González, trabajó con él durante todo ese tiempo que el general fue secretario de la defensa, doctora Alma Luz Bernal? Si abre su micro, por favor. Así es, ¿dónde queda si teníamos a los militares como la máxima institución que nos protegía? En el estado de Sinaloa, recordemos cuántas veces ha estado la violencia demasiado fuerte, y lo que se ha hecho es que vienen y traen mandos militares para dar el control, por el respeto, por la capacidad, la inteligencia, miles de adjetivos que vanaglorean el por qué ponen a militares en los mandos de las policías. Incluso ahorita hay muchísimo militar ahí, cuando los grados son mayor de la cocina, mayor de intendencia, pero por traer el grado del ejército ya los ponían en un lugar. Es una situación mega delicada, que sea la investigación, insisto, en otro país, no en México, que salpica varias cosas, sí, pues no vamos a saber la verdad hasta que conforme vaya avanzando esto, que vulnera nuestra soberanía también, en parte, sí estamos de acuerdo, y también nuestro presidente de la República no queda claro cuál es su postura al respecto. Cuando dice que va a correr a todos los que tuvieron que ver con Cienfuegos, y el actual secretario de la Defensa, como atinadamente dice el doctor Julio Sergio, pues estuvo al mando de Cienfuegos, pues irá a correr a todo el mundo. No es la salida. Habrá que investigar, habrá que ver quiénes más están coludidos, a quiénes más se les puede acreditar responsabilidad. Pero también no olvidemos que así como el ejército, las escuelas de policía, los servicios que me quiera decir que trabajen de justicia, educan, capacitan a los servidores públicos, muchas de las veces esos se van hacia las actividades ilícitas. Y recordemos el problema de los Zetas, que fue cuando realmente hizo un auge, que se fueron militares para otras actividades ilícitas. Y esto sigue permeando a los ciudadanos de bien, que confiamos en las autoridades, que tiene el gobierno la obligación de brindarnos un Estado de Derecho, el cual desde ellos mismos se violenta. Y si es el general, el máximo, el que mandaba en la secretaría, pues también sería el que abría la puerta, pregúntome yo, porque no necesitaba ningún salvoconducto, era directamente. ¿Qué otras cosas más? Porque aquí en lo que viene señalando la organización que refiere esa orden, hace alusión a 2 estados de la República Mexicana, y por desgracia nuestro estado vuelve a ser noticia. Hace alusión al estado de Nayarit y al estado de Sinaloa. Y entonces también aquí habrá que ver hasta dónde abarca este seguimiento, porque él abre la puerta, pero otros son los que operan. Habrá que estar muy pendiente de este proceso, e insisto, ojalá que se llegue a esclarecer los hechos de forma contundente y no quede nada más en una efervescencia, ni de un lado por decir hago justicia, ni del otro lado hay el mensaje que no va a haber impunidad y que estoy en contra de la corrupción. Que en verdad salgamos beneficiados todos rumbo a un verdadero Estado de Derecho. Gracias, doctor. Es el hombre más poderoso en el país después del presidente, el secretario de la Defensa. Ciertamente se ha manejado que las investigaciones datan desde hace 10 años. Bueno, aquí no vamos a ser irresponsables, y al menos lo que tenemos oficialmente es que desde el 2015 a él lo empezaron a investigar. Pero me llama la atención que Anabel Hernández, la escritora, que se ha caracterizado
por abordar temas de seguridad. Ya lo involucraba en uno de sus libros al general, en uno de sus libros desde el 2012, México en llamas, se llama ese libro para quien nos escucha y nos ve. Incluso le voy a dar la página, es la página 153, ese capítulo lo aborda ahí, desde entonces ya se traía ese antecedente. Parece ser que en México ella no genera ningún interés con sus investigaciones, porque hay que decirlo que lo que plasma en sus libros Anabel Hernández son derivados de investigaciones objetivas que ella realiza. Entonces, no le hicieron caso en México, pero sí en Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece, maestro Gilberto? Pues desafortunadamente es la realidad. No nada más Anabel, aunque ha sido la más notoria escritora de temas de delincuencia y narcotráfico en particular. Tan es así que pues se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos en particular, y es una exitosa conferencista ahora a nivel mundial. Pero también recuerden que en el libro también de La Noche de Iguala, por ahí también dejaba entrever, si no directamente al general, pues que al ejército estaba involucrado totalmente, porque protegieron al autobús, a ese famoso autobús que no aparecía, que es el que dicen que iba cargado de heroína, de la heroína que producen precisamente en esa zona de Guerrero, ¿sí? Y estaban hablando de cantidades muy importantes. Imagínense la manera en cómo estaba eso custodiado para que se hayan atrevido a hacer lo que hicieron, de desaparecer, de asesinar seguramente a esos estudiantes. Entonces, pues esto desafortunadamente no es nuevo. Creo, y algunos así especulábamos en las primeras horas que se filtró la noticia de la detención del general, nos preguntábamos, ¿será por el asunto de García Luna? ¿O será también por Guerrero, por los estudiantes? Pues es por todo eso, y Tlacaya también, de la matanza que hicieron los militares ahí, que pasaron a fuego a los supuestamente delincuentes que estaban en esa bodega, ¿no? O sea, hay muchas situaciones en las que pudo haber estado involucrado, pero pues para nadie es un secreto de que los mismos medios de comunicación los han protegido, porque ellos forman parte de la misma pues mafia, desafortunadamente. Volví a ver ahora en la semana y les recomiendo para regresar nuevamente a la actualidad esa película del actor Damián Alcázar, de La Dictadura Perfecta. Véanla nuevamente, es una cruda realidad de nuestro México, no del pasado, es de nuestro México actual, ¿sí? Que aún no podemos salir de eso y ni vamos a salir pronto, ¿eh? Es algo que está enquistado en gran parte de la sociedad, y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, ciudadanía y gobierno, para poder darle una vuelta a la página de este libro que se llama México. Muy bien. Hay que recordar que Salvador Cienfuegos fue el principal promotor de la ley por la que ahora se rige el actuar de los militares en tareas de seguridad pública. Él fue un férreo promotor, él lo pidió, lo exigió, él les dijo, necesitamos tener un marco normativo que regule nuestro actuar en las calles, no podemos, nosotros estamos en desventaja en relación con la delincuencia, con el crimen organizado, porque tenemos muchas limitaciones, decía el general,
Y, y una de las premisas fundamentales por las cuales el presidente actual accedió a una figura como la Guardia Nacional, hay que recordar que en campaña dijo que no tenían por qué andar en las calles los militares, ¿no? Reprobaba que lo hubiera hecho en el pasado Felipe Calderón. Y incluso fue una promesa de campaña, la de retirar a los militares y resguardarlos en sus cuarteles. Cuando él llegó a presidir, cuando ya tomó el mando y las riendas de este país, se dio cuenta que no era suficiente con las fuerzas públicas estatales, ¿no? Y que los únicos que tenían la capacidad de reacción, la capacidad para poder contrarrestar al crimen organizado, era precisamente la milicia. Pero además lo fundamental para el presidente era la confianza de incorruptible las milicias, las fuerzas militares. Eso aunado que eran los únicos que tenían la capacidad de respuesta. Pero lo fundamental para el presidente era que ellos no se iban a corromper como las otras fuerzas públicas del orden, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Municipal, la estatal. Ese es precisamente la ley, está creada, está generada para que la milicia tome el mando y la batuta en las acciones que ahora se desarrollan en todo el país. Y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, maestro? El último reducto que nos quedaba. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a hacer el presidente ahora? ¿Quién va a recurrir ahora? Pues no le queda de otra más que continuar él con su apoyo al ejército. Ya lo mencionó el día de ayer. Efectivamente está en una situación crítica por lo que él le ha dado al ejército de juego, vamos a llamarle, en su administración. Y que volviendo otra vez al artículo ese que les mandé anoche de esta mujer que dice que trae ahora al ejército construyendo aeropuertos, construyendo ferrocarriles, etcétera, etcétera. Pues bueno, creo que están haciendo algo muy positivo. Y vaya que no es todo el ejército, o sea, es generalizar de esa manera. Están los especialistas trabajando en esas áreas, ¿no? ¿Sí? Y pues bueno, el presidente se ha tenido que apoyar en ellos por lo mismo que usted está comentando, o sea, les ha estado dando el voto de confianza que la misma ciudadanía ha tenido. Desafortunadamente también era un secreto a voces que el general X de la zona militar de la ciudad que usted mande, es muy común que se escuchara, pues que está arreglado con la mafia local. No estoy hablando nada más de Sinaloa, estoy hablando de todo el país, ¿sí? Es algo que no ha terminado ni va a terminar pronto, pero pues que tenemos que exigirle nosotros al gobierno para que continúe haciendo acciones para que esto se vaya terminando. Es muy difícil ponerse a platicar en un espacio tan público como esto de detalles en particular, de lugares que todos conocemos, que todos hemos visto cómo se pasean los delincuentes en ciudades y en poblaciones como si ellos fueran la autoridad. No estoy hablando del sexenio pasado, estoy hablando de hoy, ¿sí? Entonces, es un cáncer que ahí está y que se tiene que extirpar de una de otra manera, pero es difícil, es complicado. Y ahora ya que se va a ir Durazo, ahora de candidato a Sonora, pues quién sabe quién irá a llegar, ¿no? También, como que le van a cortar un poquito ahí el asunto. Ojalá que llegara nuestro amigo el de la UIF. Parece que tiene más más ganas de echarle trancazos a todo el mundo, ¿no? Si es que no se va de gobernador a Querétaro.
Adelante. Doctor, ¿me permite? Gracias. Miren, estamos de acuerdo en este tema, pero también los invito a que seamos objetivos y lo que siempre hemos hablado aquí, no podemos generalizar. Estamos hablando de una persona que en su momento fue el segundo hombre más fuerte de México, ¿sí? Y que aunque no tenga el nombramiento, pues sigue teniendo contactos, injerencia, se escucha su voz. Pero no podemos generalizar. En la milicia, igual que cualquier sector, hay buenos o hay malos. Igualito que en una java de tomate. Hay buenos y hay malos. Lo que sí es muy delicado es que se trate este tema de una forma que golpee la percepción social. Porque la percepción social, el aprendizaje que se tiene nomás por saber que es militar, es de respeto, de rectitud, honorabilidad, credibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo sí los invito a que trabajemos un poquito como siendo una parte de los informantes de esta nación, que vayamos un poquito también por ese lado, que eso también hay un impacto social. Debemos de cuidar a los periodistas, así como cuidan el vocabulario para la violencia de género, también sobre la percepción social en estos temas. Si el señor es responsable y le acreditan, es su persona. Y si el presidente tiene que hacer limpia como la tiene que hacer, que sea conforme y evidencia y proceso y respeto a los derechos humanos. Pero que la percepción social no se altere, porque entonces acabamos de hablar del culiacanazo. Con la percepción social que nos quedamos nosotros, entonces es que no tenemos autoridad. Y entonces, como no tenemos autoridad, yo tomo la justicia por mi cuenta. Y así ya nos salimos de toda norma, de toda protección, de todo abrazo social y nos vamos a perjudicar como sociedad. Aquí es claro, la percepción social del ejército se ha visto muy golpeada con esta detención y dependerá del propio ejército, llámese como se llame, recuperar esa percepción social. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente es el cuestionamiento que iba a poner en la mesa de análisis. Y bueno, se me adelantó, doctora. El cuestionamiento era cómo queda a partir de la detención del general Salvador Cienfuegos, cómo queda la imagen de las Fuerzas Armadas frente a la sociedad. Y pues ya lo desarrolló muy bien la doctora Alma Bernal. El que no debe de estar preocupado por este tema, al menos por este tema, es el expresidente Enrique Peña Nieto, porque en una de sus mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le quitó esa preocupación. Le preguntó una reportera que si tenía responsabilidad el segundo hombre más fuerte del país, como el general Salvador Cienfuegos, entonces no tendría responsabilidad Enrique Peña Nieto. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿saben qué le contestó? Que él no sabía. O sea, que no sabía Enrique Peña Nieto lo que estaba haciendo su general. Yo ahí se las dejo a ustedes y se las dejo también a quienes nos escuchan y nos ven. Amigos, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha terminado. No sé si quiera alguna última intervención, doctor Gilberto, la quiere bajar y rematarla, pues, ¿no? No, pues nada más comentar que ya inició la operación Cucaracha. Por ahí ya un general agregado en alguna embajada en España, parece ser, ya no lo encuentran, parece ser que ya puso pies en polvorosa. Y creo que sí van a comenzar, o vamos a saber de otros más en los próximos días. Ojalá, sí. Ojalá, y por lo que dice precisamente la doctora, ojalá, para que... Sí. Ojalá. Pero la verdad que es es increíble que el expresidente Peña Nieto, para absolutamente nada, ha salido a dar algún comentario al respecto. No tiene, ya lo exculpó el actual. No, pero es una forma de abordar las cosas. Ya el actual dijo que no, el pobrecito él no sabía. Él no sabía para qué sale Enrique Peña Nieto, entonces nada más para torcer
Y qué bueno que inicie la operación limpieza al interior de las Fuerzas Armadas. Y esto, como bien dice la doctora Alma Bernal, es para que vuelva a generar esos niveles de credibilidad que las Fuerzas Armadas tenían con la sociedad. Una institución, insisto, noble, como dice el presidente, una institución noble, una institución respetada. ¿Quién no se cuadra cuando pasan incluso los militares? En fin, ojalá y que por el bien de la sociedad, por el bien de la nación, por el bien de la propia milicia, se reivindiquen y vayan por ellos, porque deben de ser muchos los que están involucrados, no nomás el general. Muchísimas gracias por el favor de su atención a todos, a quienes nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias a ustedes, doctora Alma Luz Bernal. Muchas gracias por habernos coincidido en este día y pues de verdad nos quedan todavía más puntos, pero el tiempo se nos agota. Gracias a quienes nos siguen. Saludos amigos, con afecto. A usted, maestro Gilberto Martínez Apodaca, aunque disiéramos. Hoy coincidimos más, ¿eh? Sí, hoy coincidimos más, así es. Comenzaron ustedes mucho más positivos el día de hoy. Pero no vamos a ir a la consulta, ¿eh? No vamos a ir a la consulta. Les agradezco mucho a todo el público que se ha ido sumando a vernos en este proyecto, pues para que continúen siguiéndonos, ¿no? Estaremos tratando de, en nuestra medida, de darles información que probablemente no lo tengan por otros medios. Sí, por supuesto, claro que sí. Decirles que lo hacemos con mucho gusto, que estamos muy comprometidos, sobre todo con las personas que nos hacen el favor de atendernos, de vernos, de escucharnos. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a mi amigo Jesús Medina, un fiel seguidor del Cuarto Pulso. Él nos escucha y nos ve en Ciudad Juárez. Amigo Jesús Medina, muchísimas gracias por el favor de tu atención y darle las gracias también a mi amiga y compañera Rosario Jiménez. Muchísimas gracias, Rosario. Rosario, por el apoyo. Gracias, Rosario. Saludos al amigo José Daniel García también, ¿no? Que de todos los sábados aquí está el abogado con nosotros. Son muchos. Hay muchos más. El maestro Posada. Sí. Muy bien.